Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar de los niños verdes de la Tierra Hueca, porque existen historias que son increíbles y estremecedoras a la vez, con extraños acontecimientos que, con el paso del tiempo, no se sabe si son reales o solamente se trata de una leyenda urbana, de una historia ficticia que se ha venido arrastrando con el tiempo a nivel cultural. Lo cierto es que desde antaño se ha tenido referencias de, seres de aspecto verdoso o incluso seres humanos de tez verde que eran parte tanto del folclore como del imaginario relacionado con el origen extraterrestre. Pero lo cierto es que ya en el siglo XX hay una serie de casos a los que se hace referencia con respecto a los niños verdes o a seres de color verde. Por ejemplo, una historia de 1899 en el diario Atlanta Journal Constitution, que hace referencia a un ser verde en un cuento llamado Green Boy from Hurra. Bueno, evidentemente esto es un cuento, pero el tema de los Little Green Men, los hombrecillos verdes, ya empezó en el año 1908 en el periódico Daily Kennebec Journal de Augusta, de Maine, en donde se hace referencia a un extraño avistamiento de seres de este tipo de color verde, ¿no? De hecho, en 1910 también existe una historia en Italia sobre un supuesto hombrecillo verde que habría sido capturado de su objeto volador no identificado estrellado cerca de Apulia, en Italia, como decíamos, ¿no? Bueno, la historia que traemos hoy tiene todos los ingredientes de lo que serían las leyendas urbanas, pero con muchas variantes, porque vamos a ver que las testimonios enlazan con algunas teorías recientes relacionadas con el tema de la Tierra Hueca. Tenemos dos culturas distintas que cuentan prácticamente la misma historia. Dos jóvenes extraños que aparecen de la nada, pues casi llegados de otra dimensión, de otra tierra. Quizá, quién sabe si de Agartha, de la Arcadia, de lo que muchos científicos a lo largo de la historia no han vacilado en denominar como la Tierra Hueca. Así que vamos a coger nuestra máquina del tiempo y nos vamos al día... nos vamos de hecho al verano de 1887, no se conoce exactamente el día, son las 5 de la tarde y tenemos a unos campesinos que se encuentran trabajando unas parcelas de tierra en una población cercana a Barcelona que se llama Banjos. Bueno, allí están los campesinos en su quehacer, con sus azadas, y de repente tienen que parar de trabajar porque oyen unos gritos cercanos a unas grutas que están en la montaña. Y allí pues van diciendo, estamos oyendo gritos, son llantos, algo está pasando, parecen niños, vamos para allá. Y efectivamente, llegan allí y se encuentran a una niña y a un niño, la niña es más mayor que el niño, con una pigmentación verdosa en su piel, vistiendo además unas ropas de un extraño tejido metálico y bueno, pues claro, lo primero que se podía pensar es que los niños estarían enfermos, quizá padecían de clorosis debido a una desnutrición. Lo que pasa es que los comentarios, los testimonios que hablan de esta historia, exponen que los niños hablaban un idioma desconocido. Y claro, los campesinos, muy sorprendidos, no sabían cómo hablarles ni cómo decirles si estaban bien, ¿no? De hecho, además, a nivel visual eran ya muy raros, porque parecía que tenían un crisol de razas. Sus rasgos faciales eran semejantes a los de pues lo que serían rasgos africanos, pero tenían ojos celestes, rasgados como de raza oriental y además muy grandes, ojos muy grandes, ¿no? Esa es la descripción que se tiene de este tipo de niños que aparecen en Banjos, en Barcelona, en 1887. Bueno, resulta que estos niños son trasladados al pueblo y de repente llegan especialistas desde Barcelona que tratan de identificar sin éxito el idioma que hablan los críos. Bueno, son entregados en custodia a un juez llamado Ricardo de Calno y bueno, pues allí pasan médicos y químicos, podríamos decir, pues la jet set de los científicos de la época para tratar de estudiar el caso y también para comprobar la extraña constitución orgánica tanto de los ojos como lo que parece ser el interior de sus cuerpos, porque resulta que los testimonios de esta historia exponen que los niños carecían de páncreas, poseían un solo pulmón,
y de hecho mayor en tamaño que el del cuerpo humano. De hecho, del estudio químico de la constitución de la piel se descubren fibras de existencia desconocida para la ciencia de la Tierra, y de hecho intentan alimentarlos porque claro, los críos tienen que comer, son seres humanos de alguna manera, aunque tengan esa tonalidad verdosa, pero parecen seres humanos aun con esas extrañas características internas, ¿no? Y resulta que empiezan a ponerles platos de proteínas, filetes, pescado, pero los niños rehúsan comer hasta que acaban cediendo ante un plato de judías verdes y de guisantes que parecía que ellos conocían, ¿no? Bueno, el niño tenía una menor fuerza física y fue debilitándose hasta que falleció, pero la niña mayor sobreviviría durante algunos años trabajando como sirvienta en la casa del juez. Con el tiempo iría desapareciendo su tonalidad de color verdoso y de hecho habría llegado a aprender a hablar español, habría aprendido a hablar castellano y de hecho habría sido capaz de describir el lugar de donde procedía y de hecho cómo había llegado hasta allí. Bueno, aquella cría aseguró que su mundo pertenecía, ¿cómo decirlo?, al subsuelo, y además en ese mundo los seres que allí habitaban disponían de esferas luminosas artificiales para alumbrarse y para ayudar al crecimiento de las plantas. 2 días antes de haber sido encontrados a la salida de esa gruta, la niña expuso que se había producido un maremoto que había inundado todo su territorio de ese mundo interior en el que vivían. Los dos pequeños seres, los dos pequeños que no sabemos si serían familiares o no, pudieron escapar por una cueva cercana al río desbordado, al maremoto que se habría formado, saliendo por ella al exterior. Bueno, este es el resumen de la historia, una historia que fue estudiada por ejemplo, Fabio Zerpa en Los hombres de negro y los ovnis, por Jacques Vergier en Los extraterrestres en la historia y por Armando Galant en El gran enigma de la Tierra. Bueno, esto quedaría ahí si no fuera porque realmente tenemos en Inglaterra una historia muy similar. Tenemos que trasladarnos con nuestra máquina del tiempo al siglo XII, a Woolpit, en el condado de Suffolk, en Inglaterra, en Gran Bretaña, y en esta ocasión la leyenda nos llega de la pluma de un hombre que se llama Ralph Coggeshall, que es abad de Coggeshall. Tiene un manuscrito en latín en donde aparece esta historia, un manuscrito que era propiedad de William de Newburgh, y bueno, pues recogen la historia que es muy similar a la de Baños de Barcelona. Los habitantes de Woolpit, en el condado de Suffolk, encuentran cerca de la boca de un hoyo, en este caso no es una mina en una montaña, sino que es la boca de un hoyo, a un niño y a una niña. Parecen hermanos porque, bueno, tienen ciertos rasgos parecidos, tienen un color de la piel totalmente verdoso y además se encuentran llorando amargamente, como si estuvieran totalmente perdidos. Intentan hablar pero tampoco entiende nadie su lenguaje. Bueno, colocan entre ellos pues pan y otras viandas, pero los niños ni las tocan ni tienen ningún tipo de interés, a pesar de que estaban totalmente desfallecidos. Bueno, los llevan a casa de cierto caballero que se llama Sir Richard de Colne en Wilkes y llegan a probar frijoles y con ellos se alimentan un tiempo sin probar otra cosa. El niño siempre estuvo lánguido y abatido, moriría al poco tiempo, pero la niña gozaría de mucha mejor salud y llegaría a vivir al servicio del caballero Richard de Colne en Wilkes y de su familia. Bueno, al ser interrogado por su procedencia, el niño no decía nada, pero la niña habría acabado también aprendiendo inglés y habría contado que su mundo, su país particular, bueno, pues sería todo de color verde y que en su mundo además gozaban de un tono de luz crepuscular de forma constante. Bueno, habrían llegado, según la niña, al exterior mientras seguían sus rebaños y tras ascender por una caverna, bueno, pues habrían acabado pues en nuestro mundo, en la superficie, ¿no? Bueno, la excesiva luz les había dejado sin sentido durante bastante tiempo y no habrían sabido los pobrecillos regresar al mundo en el que habrían venido, ¿no? Bueno, es interesante, podemos hacer un análisis porque evidentemente las historias se asemejan de manera espectacular, ¿no?
¿no? En uno es un juez local, en otro es un caballero inglés el que se ocupa de la niña y, bueno, sería de sentido entender que se había extrapolado una leyenda inglesa en, bueno, pues lo que sería el folclore español, el folclore catalán, ¿no? De hecho, el citado pueblo de Banjos a día de hoy no ha podido ser localizado, es un pueblo fantasma y de hecho, aunque fue estudiado en 1985 en un programa mítico de la televisión española que se llamaba Un país de Sagitario, emitido el 14 de septiembre del año 85, bueno, pues se ha intentado estudiar el rastro de ese pueblo, ¿no? Y realmente, pues no ha podido ser localizado, aunque bien es cierto que 2000 pueblos españoles desaparecieron al ser destruidos en la Guerra Civil Española, ¿no? Bueno, por otra parte, evidentemente está las versiones de diferentes investigadores y Jacques Vergier habla de un sacerdote en la historia de Barcelona que es enviado por la Universidad de Barcelona para que intentara averiguar la lengua en la que se comunicaban los niños. La Iglesia habría estado muy interesada en entender qué es lo que estaba pasando con el idioma y con lo que eran esos niños verdes, ¿no? Y de hecho, las investigaciones habrían sido depositadas en el Archivo General de la Universidad, pero a día de hoy ni rastro de ellas, nadie las ha conseguido localizar y es posible que o no existieran o hayan sido eliminadas, sustraídas por alguien que quisiera tener esos conocimientos de primera mano, ¿no? Evidentemente, si el Vaticano, como hemos dicho muchas veces, tiene 20 kilómetros de galerías y de catacumbas en el Vaticano, pues eso da para mucho, ¿no? Y para muchos informes de este tipo, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay un investigador que se llama Armando Galant que realizó una exhaustiva investigación, estuvo estudiando pues las raíces del pueblo de Banjos, ¿no? Buscó Banyol y Banyolas en Gerona, pues Cap de Bañós en Menorca, pues por ejemplo Banjó en Barcelona, Banyuls. Bueno, pues empezó a intentar encontrar una etimología cercana en algún pueblo del entorno catalano hablante, ¿no? Y lo cierto es que hay un investigador que se llama Aitor Ondarrieta que en mayo de 1990 publica un artículo fascinante en donde apunta directamente que tiene que ser Bañolas, ¿no? Y de hecho lo relaciona con el famoso lago de Bañolas, en donde hay pues bastantes casos paranormales relacionados con ovnis, relacionados con luminarias, como lo de la luz de Ribera Oveja, pero en este caso en el lago de Bañoles, ¿no? Y bueno, pues habla de que efectivamente esta historia ocurrió y además apunta el dato de que no fue en el año, en el siglo XIX, sino que fue en abril de 1906. Son una niña de 12 años y un hermano de 11 años en las inmediaciones de Bañolas, ¿no? Unos niños de ojos muy grandes y de cabeza prominente, una piel rugosa y con el tono de piel totalmente verde, verdoso, además verde oscuro, ¿no? Son recogidos por José, el párroco de Bañolas, y de hecho, bueno, pues comen hortalizas, zanahorias, remolachas, setas y hongos, y un mes después el niño muere por inanición, por inadaptación al medio ambiente, y la niña logra sobrevivir un año más. Bueno, la niña se expresa, pero, y esto es un detalle importante, se expresa en catalán, cosa que sería muy lógico en un pueblo de esta comunidad autónoma, ¿no? Y luego, por otra parte, habla de su origen, una vez más aparece en la historia el origen, ¿no? Un lugar muy lejano, en la profundidad de grandes rutas, bueno, pues un camino muy largo hasta llegar hasta la superficie, ¿no? Y que se habrían perdido pues prácticamente para regresar una vez más a su hogar, ¿no? Bueno, también se habla en una de las hipótesis que el conde de Norfolk, de la historia del siglo XII en Inglaterra, habría tenido 2 hijos bastardos y que habría intentado envenenarlos y que habrían sido encontrados desorientados y enfermos con síntomas de desnutrición y pues verdes, pues quizá por el envenenamiento, ¿no? Pero claro, eso por supuesto no explica ni el extraño idioma ni la increíble historia de dónde vivían, que es una historia además muy avanzada para su tiempo, en donde se habla de la tierra hueca en una sociedad muy poco dada a la fantasía, a las elucubraciones y sobre todo a las aventuras científicas, ¿no? Bueno, yo me quedo con el tema de esos detalles de la historia, ¿no? Un mundo en el que se vive en un
perpetuo crepúsculo, ¿no? Me parece algo fascinante porque enlaza muy bien con lo que comentaban algunos científicos como Johannes Kepler sobre la posibilidad de que efectivamente la Tierra sea un lugar hueco en donde haya quizá un mundo interior, una civilización en el interior y quizá un sol interior. Yo evidentemente creo que no lo puedo saber, yo estoy comentando esta información a nivel periodístico, por supuesto, pero bueno, me chocan mucho las descripciones, ¿no? Diferentes descripciones en diferentes periodos de tiempo, como si se hubiese repetido la historia, y es que quizá el tiempo no sea lineal, sino que se repite continuamente y va fluctuando en diferentes espacios, porque es que además en Francia y en Alemania también tenemos historias similares como las que hemos comentado a principios del siglo XX también en Estados Unidos, ¿no? Me quedo mucho con el tema de que los niños tienen los ojos como prácticamente almendrados y hundidos, ¿no? Muy grandes, y me quedo con esa tierra llena de luz. En donde ha habido pues una especie de maremoto, de inundación, y entonces los niños tienen que acabar saliendo por algún sitio, ¿no? Y tardan casi 2 días en llegar, ¿no? Bueno, evidentemente, bueno, pues esto podría ser una historia, una leyenda urbana, podría ser una leyenda del folclore, bueno, pues de europeo, que también aparece en Estados Unidos, publicado además por periódicos, ¿no? Y bueno, pues a mí tampoco se me escapa el detalle de que Julio Verne también hablaba de este tipo de cosas, ¿no? Julio Verne, que era una persona que llegó a adivinar detalles muy exactos de cómo iba a ser el lanzamiento de los cohetes de las misiones Apolo que iban a llegar a la Luna, ¿no? Como si tuviese cierta información privilegiada que también plasmó en su Viaje al centro de la Tierra, en su famosa novela publicada, que por cierto recomiendo porque es fascinante, ¿no? Bueno, ¿qué ocurriría si esto pasara a día de hoy, ¿no? Si aparecieran en la penumbra dos críos de color verdoso y fuesen imposibles de ocultar, ¿no? Bueno, seguro que sería una auténtica revolución y habría muchísimas preguntas, se taparía, por supuesto, los cogería el gobierno sin ninguna duda, experimentaría con ellos, ¿no? Pero el caso es que, bueno, yo me quedo con que ojalá algún día podamos encontrar alguna pista de esta intrigante historia y bueno, pues quizá podamos saber si realmente existe esa supuesta tierra hueca donde jamás se pone el sol, donde todo está bañado de una luz crepuscular, y donde, al parecer, una civilización que viviría al margen de nuestro mundo de locos habría tenido su propio desarrollo, su propia agricultura y su propia vida. Nada más, espero que les haya gustado muchísimo este videoprograma, me leeré sus comentarios, desde luego es una historia que tenemos que coger, por supuesto, con pinzas, ¿no? Diferentes pueblos hablan de lo mismo y bueno, pues ahí queda un poco la referencia, ¿no? Bueno, pues eso, me leeré sus comentarios con mucho gusto y espero que les haya gustado muchísimo este videoprograma. Muchas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Augusta de Maine, en donde se hace referencia a un extraño avistamiento de seres de este tipo de color verde, ¿no? De hecho, en 1910 también existe una historia en Italia sobre un supuesto hombrecillo verde que habría sido capturado de su objeto volador no identificado estrellado cerca de Apulia, en Italia, con extraños acontecimientos que, con el paso del tiempo, no se sabe si son reales o solamente se trata de una leyenda urbana, de una historia ficticia que se ha venido arrastrando con el tiempo a nivel cultural. Lo cierto es que desde antaño se ha tenido referencias de, bueno, pues seres de aspecto verdoso o incluso seres humanos. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar de los niños verdes de la Tierra Hueca, porque existen historias que son increíbles y estremecedoras a la vez. De tez verde que eran parte tanto del folclore como del imaginario relacionado con el origen extraterrestre. Pero lo cierto es que ya en el siglo XX hay una serie de casos a los que se hace referencia con respecto a los niños verdes o a seres de color verde. Por ejemplo, una historia de 1899 en el diario Atlanta Journal
Constitution, que hace referencia a un ser verde en un cuento llamado Green Boy from Hurra. Bueno, evidentemente esto es un cuento, pero el tema de los Little Green Men, los hombrecillos verdes, ya empezó en el año 1908 en el periódico Daily Kennebec Journal de